Las ciencias penales, sobre todo en el INACIPE, desde su creación, han significado un punto de encuentro y todo un reto de multi y hoy transdisciplina. Esta convergencia de saberes es en gran medida la generadora de esta chispa de creatividad y nodo del conocimiento del que se desprenden los grandes avances de la humanidad. Por esta razón, hemos creado algo para ti, algo que seguramente te va a interesar. Si eres una de esas personas que se esmeran en observar un ángulo diferente de las cosas, si eres alguien que reconoce las fronteras de su disciplina como el punto de encuentro y partida del conocimiento y desarrollo de las ideas, pero sobre todo, si eres una de esas personas que es impulsada por una gran pasión por el conocimiento, el estudio y el análisis de las ciencias penales y la innovación, este foro es para ti. Te damos la bienvenida al proyecto transdisciplinario de ciencias penales e inteligencia artificial denominado CEPIA. Y te invitamos a vivir la experiencia de este proyecto del INACIPE creado para ti, porque solo aquí, en el INACIPE, se viven las ciencias penales. Hablábamos en la anterior entrega de este marco normativo, de este esfuerzo que la Comunidad Europea está realizando para tratar de poner las barreras de contención de donde se vaya a tomar cualquier tipo de decisión o a permitir cualquier tipo de desarrollo en la inteligencia artificial. Pero aquí también ya la Suprema Corte de Justicia, entiendo, tiene dos precedentes y que empiezan a incorporar la posibilidad de que en algún proceso judicial se utilice la inteligencia artificial, pero como bien dices, hay que hacer una tarea de sensibilización, de divulgación, de entendimiento y evidentemente de desarrollo de todo esto. ¿Tú tienes conocimiento de esos precedentes? Sí, por supuesto que tengo conocimiento. Ajá. A mí me preocupa que los jueces entren Uh-huh. y tomen una decisión generando un precedente de este tipo, Bien. sin conocimiento de los tipos de inteligencia artificial y de todo lo que estamos practicando aquí. Pero eso no lo vas a poder controlar y todo el mundo está ocurriendo, ¿no? Están los precedentes mexicanos que llevan a decirle al litigante y al foro jurídico qué es la inteligencia artificial y cómo se puede usar, en qué momento se usa y para qué, ¿no? Pero si te vas a Colombia, si te vas a Perú, por ejemplo, o a Brasil, también allá están construyendo propuestas de este tipo. Es algo que debemos de llevar con calma y valorar hasta qué punto llevamos la profundidad de estas resoluciones, porque va a impactar de manera importante a los casos que vengan atrás. Tú decías Unión Europea, reglamentos, ¿no? Allá se entendió tipos de inteligencia artificial, para qué funcionan y los riesgos. Te pone el reglamento de inteligencia artificial europeo, riesgos, supervisor de la inteligencia artificial, que es el CAIO, y una metodología para eso. Ok, ahí. Ahora, si te vas, por ejemplo, a Perú, que acaba de sacar su reglamento de inteligencia artificial, también te dice, bueno, defino inteligencia artificial, va a haber dos tipos de riesgos y le pone la responsabilidad a los entes públicos sobre todo, ¿no? Y ahí hay una forma. Te vas a Colombia y ahí están construyendo otro mecanismo, ¿no? Porque ya hay una estrategia nacional de inteligencia artificial, política pública, ellos empezaron por política pública y están tratando de bajarlo a la norma jurídica. Pero ha habido casos también en donde el Tribunal Supremo colombiano ha entrado y ha dicho, oye, pues estás usando inteligencia artificial, los abogados lo están usando y están generando problemas porque no están verificando las tesis ni el contenido de las demandas. Hay que poner lineamientos específicos. Y entonces en Colombia no crearon unas resoluciones como México, pero sí le dijeron al foro jurídico, hay estas reglas para atender este tipo de casos. Y el que usa inteligencia artificial debe usarlo de esta manera, ¿no? Y si te vas entonces así país por país, vas a encontrar caminos jurídicos que estamos creando y de qué depende, pues de la voluntad del legislador, de la voluntad del juzgador y también del modelo de sistema jurídico que tenemos o político, es decir, de la influencia del Ejecutivo. Creo que en México necesitamos ya hacer una corregulación, o sea, abrir esto a la corregulación y después a la regulación o a la legislación. Y aquí viene la pregunta, ¿no? ¿Qué conviene primero? ¿Legislamos, regulamos o corregulamos? ¿Cuál es el camino? Yo te diría, depende de la materia. Depende de la materia y de la rama de la producción o los servicios que están involucrados.
salud, educación, trabajo, todas las áreas del conocimiento humano. Ahí está una forma de categorizar. Y luego, derecho penal, civil, administrativo. ¿Por dónde entramos y qué hacemos? ¿Legislamos o regulamos o regulamos? Ese es el debate ahorita. Hay muchas iniciativas de ley que se están presentando en el Congreso, también a nivel local. La pregunta es, ¿cuál vamos a sacar primero también? Ya olvídate de si tomas los 3 pasos o cualquier uno de estos, o a la vez los unos. Pero lo principal es, ¿cuál y en qué momento? Penal, civil, laboral, administrativo, ¿cuál? Tan solo en la Ley Federal del Trabajo ya está ahí un tema que son la regulación de las plataformas de tecnología. Habla de algoritmos, habla de regulación específica y de cómo se contabiliza y eso. Nuevo régimen laboral. En los mecanismos alternativos de solución de controversias, ahí hay otro tipo de regulación de esta tecnología. Ahora que lo mencionas, el tema legislativo y la importancia de esos procesos políticos, yo creo que estos son de los temas en donde no hay cabida para dividir a partir de un enfoque político o ideológico. Por ejemplo, temas de la seguridad, temas que tienen que ver con este tema de la inteligencia artificial, tendría que caber completamente la idea de que en esto vamos todos de por medio y que tendría que contemplarse desde ese enfoque. Es un aspecto que seguramente se tiene que ver de esa manera, pues para poder avanzar con marcos normativos que sean aplicables y que sean lo más generales, que sean lo más amplios posibles a partir de principios. Habíamos hablado anteriormente que más que concentrarse en las normas estrictas, limitadas, tendría que prevalecer un poco el enfoque de principios generales para poder ir avanzando. De lo contrario, no va a ser muy productivo y habíamos dicho que el derecho llegará siempre tarde a la cita con la necesidad. Entonces, me gustaría, ahora que también lo estabas mencionando, para legislar, para poder normar, se utilizan términos especiales. Tú mencionaste uno que es el CAIO. El CAIO es una figura operadora de todo este marco normativo que es fundamental. Háblanos un poco del CAIO. ¿Qué es el CAIO? ¿Para qué sirve el CAIO? Es el supervisor de la inteligencia artificial, ¿no? Si es el Chief Artificial Intelligence Officer. Ok. Si tú quisieras ponerlo en una función específica, es el que va a supervisar la inteligencia artificial. Ok. ¿Qué tipo de supervisión hace? Bueno, no va a ser la que hace el ingeniero, el científico de datos tradicional, que es una supervisión técnica. Por ejemplo, el código limpio y cuestiones de ese tipo. No va a ser tampoco lo que en su momento hace el abogado o el área legal o el área que revisa cuestiones de contratos. ¿No? Es una fusión de una técnica específica que es las auditorías algorítmicas. O sea, el CAIO supervisa con auditorías algorítmicas. Bien. ¿Qué es una auditoría algorítmica? Es una nueva metodología para evaluar cómo los algoritmos pueden o no impactar a derechos humanos. Impactar a derechos humanos es proteger a la empresa, proteges a la organización pública o privada para que no haya impacto de derechos humanos, impactos adversos, ¿no? La inteligencia artificial tiene impactos positivos, también tiene impactos adversos. Bien. Y este CAIO va a ser el que verifique cómo esa inteligencia artificial tiene beneficios y en el momento que detecte una alerta con este riesgo de impacto a derechos humanos, participa ahí y hace una prevención, acciones de prevención. Muchos dicen que va a pasar una fase 1, que es a las áreas de compliance, ¿no? Que esto va a caer ahí a las áreas de compliance y después va a evolucionar y va a tener una función específica, un puesto específico en las organizaciones. Otros dicen, bueno, puede quedar en el área de compliance, pero también en los consultores externos. Ok. Esa posibilidad de supervisar la inteligencia artificial es para el sector público y para el sector privado. Y lo retomo el sector público por nuestra función también que el INACIPE tiene la fiscalía y da soporte a las policías. Piensa tú
en la nueva ley que se acaba de publicar de inteligencia, ¿no? Para la seguridad pública. Es una gran aportación de este gobierno porque siempre la inteligencia y el análisis de información se veía oculto y no podías hablar de ello. Ahora habla de inteligencia artificial la ley. Bien. Y en esa ley se va a requerir también para que todas las fiscalías, todas las secretarías de seguridad pública, todas las autoridades que estén participando en la implementación de este nuevo sistema de inteligencia, pues vas a requerir también un supervisor de la inteligencia artificial para proteger derechos humanos, con características específicas porque estamos en el área de seguridad. Bien. ¿No? Y se cuece aparte de la inteligencia artificial, y así debe ser en todos los países, y en seguridad y en defensa se cuece aparte, pero requieres un supervisor. Bien. Entonces, si te das cuenta, en la empresa vas a tener un callo, en el sector público vas a tener otro, en el sector de la seguridad otro. Ahí está la relevancia de esta figura, y nosotros en Whitebox Project Institute tenemos esa posibilidad. Hemos formado a más de 200 expertos, sector público y privado, en más de 250 empresas. Eso es el camino que está tomando, y somos líderes también unos mexicanos, porque lo hemos bajado a Brasil, a Colombia, a Guatemala, a Perú, a Ecuador y aquí en México. Estados Unidos ya también hay callos formados por nosotros. Qué interesante. Antes de concentrarnos un poco en ese aspecto del callo y de la evolución y desarrollo que tú y tu emprendimiento han realizado, ya estamos de alguna u otra manera imbuidos en tu proyecto de tesis. Este callo aplica un procedimiento, un protocolo. ¿Tú creaste ese protocolo o lo adaptaste de algún protocolo que te encontraste en el camino? Platícame un poco sobre eso. Sí, efectivamente, el callo no puede operar y supervisar la IA como él quiera o a su criterio. Nosotros, bueno, yo en la tesis doctoral busco una metodología que se convierte en ese protocolo que el callo debe de seguir, una serie de pasos para supervisar la inteligencia artificial. Y esa metodología se construyó una parte de la filosofía, una parte técnica de la ingeniería y una parte del derecho. Esos tres eslabones, cada uno tiene indicadores de medición de la inteligencia artificial y de sus impactos. Dependiendo del indicador, se crea una alerta. Cada indicador se define específicamente y da un resultado. Vámonos a algo muy sencillo, que es el lavado de dinero, la prevención del lavado de dinero, la supervisión que te pide la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Muy bien. Tú, por ejemplo, en un ente financiero, te dice la comisión los montos máximos de efectivo, los montos máximos para recibir dólares, son tales. Así se construyen los indicadores acá. Tú vas a definir qué son derechos humanos, qué es dignidad de la persona, qué es Estado de Derecho, qué hace la empresa o la organización. Sumas estos dos, el modelo de negocio, el modelo de inteligencia artificial, y luego la norma jurídica. Derecho a la salud, derecho a la educación, derecho al trabajo, seguridad pública, todo se conjuga y empiezas a utilizar esto a través de un sistema. Eso se sube a un sistema y te mide los riesgos del uso de inteligencia artificial. Perfecto. Estos tres eslabones te dan esa posibilidad de usar la metodología y tener entonces una evidencia para cuando haya un caso negativo, tú puedas intervenir y decirle a la autoridad, hay esto, este fue el resultado, esto es lo que yo pude hacer. Y así como ocurre actualmente en el derecho de las personas morales, a esta responsabilidad moral, responsabilidad penal de las personas jurídicas, así tiene que procesarse esto en la inteligencia artificial. Llega un momento en que también se cree un debido control de la organización para el uso de inteligencia artificial, y ese debido control de la organización para el uso de inteligencia artificial deberá ser medido con estos indicadores para que el callo o supervisor de la IA pueda demostrarle al Ministerio Público, al juzgador, al perito, que hay controles y que esa inteligencia artificial está presente el ser humano siempre, y si no hay intervención del ser humano, hay alguna medida de control ahí para supervisar la inteligencia artificial. Antes de continuar con estas preguntas que mencionábamos al inicio, me gustaría que nos ayudes, que le ayudes a las audiencias y a la comunidad INACYPE a entender, por ejemplo, un caso de uso muy específico en donde este proceso, este procedimiento, este protocolo sea útil, sea aplicable y que haga la diferencia
en el resultado que normalmente veníamos recibiendo. No sé, a nivel, no tiene que ser a lo mejor a nivel México, pero en alguna otra, en algún otro lugar en donde el uso de herramientas con inteligencia artificial más generalizado se puedan dar. No sé, en vehículos autónomos. ¿Tú tienes algún caso en donde se preste al análisis de el nivel de responsabilidad o no de la tecnología involucrada en el resultado, que puede ser una lesión, que puede ser un homicidio imprudencial, no sé si hasta un homicidio doloso o dolo eventual? Tú que manejas esos términos, ¿qué ejemplo podríamos comentar a las audiencias en este sentido? Mira, te voy a dar un ejemplo muy básico y claro. Imagínate tú que te subes a un avión que va de México a Francia. Bien. Con estos aviones grandes, y de hecho es un caso real. Y el avión entonces despega y se cae en el océano. Bien. Tiene un accidente, se cae al océano y se impacta y se pierden pues, 200, 300% vidas, personas. Y aparte de eso, pues, las familias pues, están buscando la reparación del daño. Bien. Porque hay un impacto ahí. Imagínate tú que ese avión solamente es controlado por los seres humanos 5 minutos, 2.5 al despegar y 2.5 al aterrizar. Bien. Y que tú quieres reparar el daño a las víctimas, pero que los abogados de las agencias de estas aerolíneas, que son bastante robustas y tienen una fortaleza importante en el mercado, logran decir y convencerle al juzgador con los medios tradicionales pues que el problema no es de la aerolínea, sino que es del piloto, porque el piloto cometió el error, el ser humano más cercano a la tecnología. Error humano. Y el error humano, ¿no? O sea, lo bajan siempre el error humano. Y entonces dicen las aerolíneas, yo no voy a pagar, fue un error, falta de pericia del piloto. Y así se quieren salir de la responsabilidad de la reparación del daño a las 200 y tantas familias, o la capacidad que tenga el avión. En el mundo tradicional y en el modelo tradicional del juzgador y del abogado y del perito, lo que va a pasar aquí es que la responsabilidad la van a cargar a los pilotos y a lo mejor van a decir, pues el piloto es el responsable porque él tenía que tener en todo el momento el control de la aeronave. En el mundo de la auditoría algorítmica, si esto está en la inteligencia artificial, la auditoría algorítmica te serviría para determinar ex ante y ex post si efectivamente el error fue humano o fue que el algoritmo no le permitió al humano lanzar una señal para su intervención, sino que tomó solo la decisión el algoritmo y esa decisión llevó a la muerte de estas personas. Eso es lo que cambia el uso de la metodología de auditorías algorítmicas en el caso tradicional y en el caso en donde se sube una empresa que hace auditorías algorítmicas y complementa esto. Esto es nuevo y no se había dado. En el modelo tradicional, este es un caso que ocurrió, ¿no? Y ha habido muchos casos de aviones que caen. Este caso se llama el caso Air France, un vuelo que sale de Río de Janeiro a París, chéquenlo. Y entonces las víctimas pasan más de 10 años luchando por la justicia y siguen todavía luchando por la justicia. Si hubieran implementado inteligencia artificial con auditorías algorítmicas, porque se usa también inteligencia artificial, quizás si la falla fue de la inteligencia artificial, no llevarían las familias tanto tiempo luchando por la reparación del daño. Ok, no es de inteligencia artificial, pensemos como en este caso dicen es de un sensor. Bueno, también ayudaría la auditoría algorítmica para decir, ¿sabes qué? No fue una falla de la inteligencia artificial, pero reduces tiempo y el impacto a las víctimas de las familias se reduce también. O sea que hay un beneficio para las personas. En lugar de estar 10 años luchando y litigando, vete a una auditoría algorítmica, soluciona por ahí y quita por lo menos esa posibilidad. ¿Falló o no el algoritmo? Ya logrando eso,
hay un avance para las personas, para la propia empresa también, porque puede reconocer que efectivamente fue una falla del algoritmo y le quita 10 años de litigio. Eso es el tema. Un maestro decía que objetivamente previsible lo es casi todo, y eso te dificulta muchas veces el poder determinar esas tramos de responsabilidad, en este caso acciones, misiones, omisiones por omisiones. Es muy complicado. Ya era de por sí complicado, creo que con este tema de la inteligencia artificial se complejiza aún más. Muy importante tener a los auditores de responsabilidad algorítmica, las personas especializadas. ¿Tendría que tener algún perfil especial esta figura? Sí. Evidentemente necesitamos un perfil especial que se está construyendo. Y nosotros, por ejemplo, formamos a los Cayo y lo formamos en la gobernanza de la inteligencia artificial y en la gestión de riesgos de inteligencia artificial, de tal forma que puedan implementar esto a través de una norma ISO, una ISO 42001, que te permita tomar una decisión y verificar en dónde estuvo el riesgo. Y después pasarlo al tema de los derechos humanos. La formación entonces es conocedor de los derechos humanos, conocedor de los tipos de inteligencia artificial, conocedor del sector donde va a estar, y eso te va a permitir tener un experto que pueda participar en una auditoría algorítmica. En todo el mundo se están organizando los auditores para crear organizaciones específicas de auditores que sean auditores algorítmicos. Europa ya tiene una organización, Estados Unidos tiene otra, y nosotros aquí en México estamos construyendo liderazgo de eso porque estamos formando también los primeros auditores en auditorías algorítmicas. Ok, me queda muy claro la importancia de empezar a formar esos auditores algorítmicos. José Luis, y retomando un poco las preguntas iniciales, me gustaría preguntarte sobre este caso que tuve oportunidad de conocer contigo, de un par de computadoras que están utilizando inteligencia artificial y empiezan a dialogar en un lenguaje humano, pero en algún momento detectan ellas que son inteligencias artificiales y que tienen la capacidad de comunicarse en lenguaje binario. Esto hace que empiece a nada más escucharse ciertos tonos propios del procesamiento en lenguaje binario que para nosotros pues es inteligible, no lo comprendemos o no tenemos todavía aún la capacidad de comprender ese lenguaje, y empiezan a platicar entre ellas. La pregunta de si toman decisiones por sí mismas, eso no es peligroso, no se acerca mucho a estos ejemplos de ficción, de control de las máquinas en perjuicio del ser humano. Fíjate, para la audiencia, este caso es de dos agentes de inteligencia artificial que se están comunicando. Sí. Uno le dice al otro, quiero reservar un hotel para una boda. Este es el de la novia, ¿no? La novia pide al agente de inteligencia artificial que le busque opciones. Entonces el agente hace una revisión y selecciona a un hotel, marca y le dice, oye, quiero una cotización para esta fecha, para una boda. Del otro lado no le contesta una persona, le contesta otro agente. Y el agente le dice, claro que sí, yo soy el agente tal y con gusto te ayudo. Y empiezan y se reconocen y dicen, oye, tú eres agente, yo soy agente, vamos a entonces hablar nuestro lenguaje, como bien dices. Se comunican entre ellos y hacen la reservación y todo el proceso de pago. Entonces, esto está ocurriendo actualmente, es el uso de inteligencia artificial agéntica. Y esto nos lleva otra vez a la responsabilidad. ¿Dónde está aquí el ser humano? No participa el ser humano. El ser humano solamente de cada lado le pidió a estos agentes que hicieran determinadas cosas. Y los agentes tomaron la decisión de elegir la habitación, las características de la reserva, el pago, el procesamiento de ese pago. Multiplícalo por reservación de taxis, de boletos a restaurantes, de cine, de otras actividades también del ser humano. ¿Qué pasa cuando algo falla ahí? Esta conversación. Un cargo adicional,
un cargo menor. Todo eso se tiene que debatir por el derecho. Y debemos de estar muy atentos, sobre todo en el INACIPE, de los casos que nos llevan a la responsabilidad penal y de estudiarlos. Hay gran bagaje que se va a ir dando para la gente que está haciendo tesis doctorales. Hay un gran bagaje de hechos que van a empezar, hechos problemáticos, para estudiar, ir revisando y estudiando y cómo esto encuadra en la responsabilidad tradicional y qué no encuadra en la responsabilidad tradicional para llevarlo a la responsabilidad algorítmica. Es una época de estudio y de investigación y de estar permanentemente entendiendo el fenómeno, porque la suma de estos casos que no encuadran en la responsabilidad tradicional nos van a dar el camino de solución. Y qué mejor que salga de gente que está estudiando aquí en el INACIPE temas del doctorado y, bueno, también de las neurociencias, ¿no? Porque aquí hay una especialidad de neurociencias que te lleva a estos temas también. El acuerdo de voluntades entre estas dos máquinas, entre estos dos agentes, se perfeccionó, precio y cosa. Exacto. Hay un contrato mercantilmente en donde el humano no interviene. No intervino. Si esto no fuera el caso mercantil, si fuera otro, las calidades de garante, estoy pensando, ¿se presentarían? ¿No se presentarían? Creo que abre la baraja de una manera impresionante, ¿no? Mira, si tú fueras un abogado tradicional, amante del derecho positivo y de lo que la norma dice, tu razonamiento te llevaría siempre al ser humano. Pero si tú fueras un poco más flexible, entendieras que por lo menos moralmente sería injusto imputarle a un ser humano en esta conversación entre agentes una responsabilidad, te llevaría al otro lado. Creo que debemos de ser juristas del segundo supuesto. Entender esto como algo que se tiene que construir por nosotros y llevar el camino a una solución específica. De esa manera tiene que pasar. No sirve el derecho rígido, positivo, tradicional. Hay una forma de categorizar esto de una manera diferente y la estamos construyendo muchos. Qué bueno que haces mención de esa construcción que muchos o pocos están realizando. Y esto me lleva a mencionar esta obra literaria en donde tú participas. Se llama Inteligencia Artificial, enfoques multidisciplinarios. Aquí en pantalla van a poder ver la portada de este libro y en este libro que escriben mexicanos, en donde tú escribes, tiene una singularidad que está siendo analizado, está siendo utilizado, no o preferentemente en un país que no es México. Platícame todo ese proceso de conjunción de especialistas en estas temáticas y cómo llevó a su materialización y por qué está más presente en el extranjero, en una geografía que no es México. Platícame un poco esa historia. Pues fue otro éxito que tuvimos. Cuando nosotros empezamos a armar el libro, decidimos primero que fueran más mujeres que hombres las que participaran. Bien. Y seleccionamos a 9 mujeres de los 16 autores de diversas ramas. Luego decidimos que no nada más fuera de una universidad privada, sino que fuera de universidades públicas y privadas. Bien. Y aquí participa gente de la UNAM, gente del Politécnico, gente de la Panamericana, gente del TEC de Monterrey. Y esa fue otra característica. Y después en esta dinámica dijimos, debe de ser en español, porque todo lo que hay en inteligencia artificial está en inglés. Bien. Lo que más abunda, los autores con mayor prestigio son en inglés. Dijimos, tiene que ser en español. Y en eso surgió la posibilidad de publicarlo en Europa, con una editorial europea, en donde la editorial también decidió, después de la revisión, hacer la publicación, porque consideró que era necesario llevarlo a Europa. Eso es una característica interesante de la obra, porque entonces somos mexicanos que estamos hablando en Europa, poniendo el tema en Europa, y que son mujeres, son 9 mujeres también, importante, porque en la ciencia es complejo encontrar mujeres. Se reduce más el campo, por ejemplo, en la ingeniería, ¿no?
participa la presidenta de la Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial, participa gente del Seminario de Ética y Legalidad del ITAM, participa gente, bueno, yo por parte del INACIPE, y logramos que esto se pusiera a la venta en Europa, ¿no? Entonces, la transdisciplinariedad, que al final de cuentas llega, está en el libro. No hablan abogados solamente, no hablan ingenieros, lo técnico, no hablan los filósofos. Se depuró, se filtró y se hace un lenguaje también accesible a cualquier persona. Ese es el éxito del libro, porque cualquier persona que no tenga conocimientos de inteligencia artificial, ni de filosofía, ni de ingeniería, lo va a poder leer y va a utilizarlo en su día cotidiano, profesionalmente hablando. Eso es algo muy valioso que creo que como mexicanos aportamos. Platícame un poco de tu artículo. Bueno, pues, me encantó la pregunta porque fíjate que el artículo habla del ecosistema de inteligencia artificial. La propuesta es crear un ecosistema de protección social para el uso de inteligencia artificial. Bien. Y eso solamente se construye con una inteligencia artificial que busca incluir el derecho, incluir la filosofía, incluir la ingeniería. Estas tres articuladas de manera transdisciplinaria para entender el fenómeno con ese enfoque. Entonces se creó una parte que dice, necesitas primero entender la inteligencia artificial, los tipos de inteligencia artificial, para qué sirven, en qué impactan y qué no. Después entra la filosofía, entendiendo los principios de uso de inteligencia artificial, ya que es una tecnología general, necesita principios específicos. Y luego entra el derecho, pero en el derecho se añade esa suma de principios y se crea gobernanza de la IA. Se habla de una gobernanza de inteligencia artificial que se requiere y se habla también de la figura del compliance y el compliance officer, pero con Cayon, la responsabilidad de este supervisor, te dice, hay que supervisar con compliance, con ética y entendiendo la técnica, que es lo de la ingeniería. Llega a varias conclusiones. Primero, que necesitamos, entre más autonomía del sistema de inteligencia artificial, mayor supervisión humana. Necesitamos este supervisor, necesitamos una metodología para supervisar, necesitamos instituciones, finalmente necesita una autoridad de estar aquí presente. No tenemos autoridades ahorita, no hay una delimitación, entonces hay que crear la autoridad, hay que crear normas jurídicas, hay que partir de la empresa, porque la empresa es la que está generando más inteligencia artificial actualmente, es en consecuencia la primera responsable de su uso, desarrollo y uso. Y luego, cómo los gobiernos pueden hacer una gobernanza, bajar la gobernanza global al país y después del país a las empresas. Y en una parte de la empresa tiene que devolver esa gobernanza con acciones, proteger a la sociedad, a los grupos vulnerables, a las personas que son, por ejemplo, niños o adolescentes que tienen un impacto específico de inteligencia artificial, a los alumnos en las escuelas. Todo esto se va articulando de tal forma que te sirve para política pública, para hacer legislación o para entender en tu organización cómo debe de participar este supervisor de inteligencia artificial. Qué interesante, José Luis. Y bueno, ya para ir cerrando un poquito estos episodios de capítulo de Proyecto Sepia, me gustaría que nos ayudes a identificar cuáles son esos retos, cuáles son esos objetivos a corto y mediano plazo que tenemos para este año y para el próximo año. ¿Cuál es tu visión? ¿Cuál sería tu lectura de lo que está sucediendo aquí en el INACIPE? Pues evidentemente que estamos ocupados en divulgar este tipo de conocimiento, en invitar a nuestras audiencias, a la comunidad INACIPE a que se sume a incorporar este tema en todas sus líneas de investigación y proyectos de investigación. Pero tú, desde tu visión, ¿cuáles son esos retos que enfrentamos de lo que falta de este año y lo que nos espera para el próximo año? Mira, el INACIPE siempre ha sido punta de lanza y ha tenido a los mejores juristas en materia penal y en otras áreas también y disciplinas.
creo que el INACIPE tiene que ser punta de lanza, mantener la punta de lanza y vincularse a 3 cosas fundamentales que están pasando afuera, en el mundo de la empresa y en el mundo de la inteligencia artificial. Primero, entender que la forma de enseñanza tiene que cambiar para incorporar inteligencia artificial como herramienta, pero también como un fenómeno que se tiene que medir como riesgos, ¿no? Enseñar INACIPE y cualquier universidad al uso de la inteligencia artificial, pero también decir que hay un riesgo que se tiene que medir y atender por ese uso. Ese es lo primero. Lo segundo, que el año 2026 va a ser un año de casos problemáticos de inteligencia artificial que se van a ir produciendo de manera más cotidiana. Estudiar esos casos. El INACIPE y las escuelas de derecho tienen que estudiar esos casos. Ir siguiendo las noticias y la evolución. Hay casos problemáticos que se quedan ahí, pero ya también hay casos en sede judicial. Okay. En Estados Unidos hay muchas demandas por el tema de uso de inteligencia artificial. Hay que seguir ese sistema jurídico y ver cómo van a resolver los jueces. Hasta ahora, ningún juez ha entrado al fondo de los asuntos. Han estado estudiándolos, pero no han entrado al fondo de los asuntos, como para determinar ya la responsabilidad por el uso de un algoritmo a una empresa y que salga una sanción con una argumentación de tal calidad que sea orientadora para este tipo. Un precedente. Están ahí, en cualquier momento puede salir, ¿no? Y la otra parte es entender el mundo de la empresa de la inteligencia artificial. Se tiene uno que vincular a cómo está funcionando las empresas y su uso de la inteligencia artificial o su desarrollo. Y eso nos lleva al compliance. El área de compliance tiene que tener la figura del callo. Las escuelas que están enseñando compliance deben tener por ahí una parte que diga, oye, el compliance en IA, y fortalecer por ahí, porque el compliance y las áreas de compliance son las que van a recibir todo esto. Y como son las que más tienen relación con la medición de riesgos, con proteger a la empresa, con proteger la responsabilidad penal de la empresa, va a caer de manera natural ahí. Entonces hay que fortalecer a las áreas de compliance con capacitación específica y las escuelas, que tengan área de compliance formación de compliance, deben de añadir esto a sus planes de estudio. La IA es un fenómeno que está ahí, así como se subió la corrupción, el lavado de dinero, el fraude interno, ahora es la inteligencia artificial. Se tiene que estudiar y entonces en esa dinámica para 2026, si tú no estás entendiendo esto así, es decir, capacitando a tu personal y compartiéndolo con los estudiantes esto, si no lo compartes, te vas a quedar un paso atrás. Si tú estás en la empresa y no estás haciendo igual capacitación y vinculando a estos temas, te vas a quedar un paso atrás. El día que te caiga un caso de impacto negativo es cuando te vas a poner a ver qué pasó y eso ya va a ser demasiado tarde, ¿no? La dinámica de la inteligencia artificial es tan rápida que tú ya debes de estar con ese supervisor de la inteligencia artificial. Si tú no tienes el supervisor de inteligencia artificial, es buen momento también para hacerlo. Entonces, en síntesis, 2026 va a ser un año de capacitarse para ser supervisor de inteligencia artificial, proteger a la organización con un compliance en inteligencia artificial y entender cómo el modelo de empresa que usa o desarrolla inteligencia artificial va a estar moviendo el tema con posibles impactos negativos y un gran impacto positivo que es lo que estamos viviendo todos. Es sensacional tener inteligencia artificial. Qué interesante. Y bueno, pues ahora sí, para ir cerrando este episodio, nos regalas una pieza final. ¿Qué estamos escuchando, José? Bueno, esa canción es también de Carlos Santana, es la canción Europa, okay. Y la seleccioné porque entre los significados que tiene la canción es como el ser humano siempre vive de esperanza y siempre puede cambiar las cosas y siempre puede obtener un mejor futuro. Pasar ahí en el tema de la inteligencia artificial, tener esto siempre, la esperanza de ser un mejor ser humano y tener un mejor futuro, lo debemos de tener presente para el uso de inteligencia artificial. El ser humano debe estar ahí. A lo mejor no podemos controlar estas nubes tormentosas que se avecinan, pero sí podemos incidir en lo que vamos a hacer cuando llegue, ¿no? Entonces, qué elocuente y qué oportuna está esta recomendación. No tengo más que agradecerte, José Luis. Espero volverte a encontrar aquí en un nuevo episodio de Proyecto Sepia.
Te agradezco nuevamente y invito a las audiencias y a la comunidad de INACYPE a que se pongan en contacto con nosotros. Aquí aparecerá el correo y que, bueno, observen cómo podrían ustedes ser asesorados en sus protocolos o en los proyectos que quieran emprender vinculado a las ciencias penales y a la inteligencia artificial. Muchas gracias y hasta la próxima.